Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de los podcasts de la Academy. Hoy estamos en Barcelona y tenemos de invitado al doctor Guillermo Pradíes, un experto en odontología digital. Hablaremos sobre la IA y el futuro de la IA en la odontología. Comenzamos. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por compartir este nuevo episodio de la Ikerman Academy, de la Academy. Y bueno, el hecho de que estés aquí es por la temática. Es una temática muy actual, el futuro de la IA en la odontología, y para mí eres un experto. Entonces, bueno, no llega tanto, pero bueno, sí, algo sí sabemos. Una de las cosas y las claves que tienen los expertos y las personas que lideran proyectos es la humildad. Y la IA también, ¿eh? Ya sabes que la IA comete alucinaciones, empezando ya directamente con el tema, ¿no? Entonces se equivoca. Así que yo, como no soy tampoco más listo que la IA, si la IA se equivoca, yo seguro que también, así que me gusta ser prudente. En la presentación de este episodio, no sé si tendremos tantos caracteres para poner toda tu biografía y tu historia, pero bueno, por destacar algo. Recorta. Profesor titular y director del Departamento de Odontología Conservadora y Prótesis de la Complutense de Madrid. Sí. Director del Máster en Odontología Restauradora basada en nuevas tecnologías y del Diploma de Implantología Clínica, también de la Complutense. Presidente de SEPES, de la que somos colaboradores de hace muchísimos años. Y por muchos años. Y por muchos años más, que estuvimos hace poquito en Bilbao, y bueno, ahí surgió también esta idea. Investigador líder en el grupo de técnicas y procedimientos CAD/CAM aplicados a odontología digital. Y estás incluido entre el 2% de los científicos más influyentes del mundo, en 2023. En un año, que esto cambia todos los años. En 24 yo te he leído. 24 y 25 me han retirado, ya no he debido llegar al 2%. Pero bueno, lo que está claro es que eres especialista en prótesis, estética e implantología digital avanzada. Aparte, hay pasión, porque ya has colaborado con nosotros en otras ocasiones. Yo te he escuchado en ponencias, incluso en Úbeda, recuerdo el año pasado también, y me da mucho la atención porque es un tema que ahora es muy actual, el tema de la inteligencia artificial. Pero claro, cuando lo llevamos a un sector como la odontología, hay muchas carencias. La gente le lleva a territorios a lo mejor de planificación digital, software, cirugía guiada, pero es mucho más. Y creo que es interesante que hoy exploremos en estos 3 bloques qué claves debería conocer un odontólogo o odontóloga hoy para ir con seguridad. Eso es lo que vamos a explorar. Muy bien. ¿Te apetece? Claro que sí. Pues bueno, pues empezamos. ¿Cómo ha evolucionado la odontología, Guillermo, desde su inicio profesional hasta la nueva era digital? Haznos un poco de timeline. ¿Dices desde que yo terminé más o menos la carrera ahora o estamos hablando de otro momento de 10 años para acá? Un poco más general, desde lo que tú conoces, desde tus inicios, ¿cómo percibes esa evolución? Bueno, es muy sencillo de responder. Hemos pasado del analógico al digital, clarísimamente, a que algunos se resiste todavía, pero da igual que se resistan en su consulta porque en cuanto lleguen al laboratorio se lo van a volver digital sí o sí. Por lo tanto, hemos pasado de algo que era perfectamente artesanal en el más puro sentido de que se tocaba y se hacía todo con las manos a una odontología donde el papel del ordenador y de los software es muy grande, lo cual tampoco quita el concepto de artesanal, porque uno puede ser tan artesano modelando sobre un trozo de cera como modelando virtualmente en un software de ordenador. Para mí sigue siendo algo artesanal. ¿Qué te motivó a centrar tu carrera en la integración de tecnología y práctica clínica? Esa tecnología. ¿Cuál es la motivación que está en Guillermo para...? Yo creo que desde que nací me di cuenta que las cosas cada día iban más deprisa. Yo soy del momento en que se presentó la televisión en blanco y negro y luego la viví en color y luego viví muchísimas cosas más. Por lo tanto, siempre he estado muy fascinado por toda la tecnología y por cómo hacía evolucionar la sociedad todos los cambios que iba habiendo en tecnología. De hecho, recuerdo perfectamente hace más de 20 años cuando de repente mi hermano me vio con un teléfono móvil, que era una cosa así bastante grande en el bolsillo, y me dijo: ¿y tú para qué quieres un teléfono móvil? Y yo le dije: bueno, pues por si me quedo tirado con el coche, poder llamar y que me cambien la rueda. Y a día de hoy él es mucho más friki que yo de los teléfonos móviles, maneja todas las redes sociales mucho más que yo, etcétera. Pero en aquel momento me miraba raro,
O sea, imagínate, momento de aparición del móvil, por ejemplo, que yo creo que ha cambiado muchísimo, radicalmente la sociedad. ¿Qué valores consideras esenciales para no perder el alma de la odontología ante tanta innovación? Porque es cierto que ahora estamos hablando incluso ya no solamente de escáneres digitales, sino otro tipo de técnicas, ¿no? ¿Qué valores o principios consideras esenciales? También es muy sencillo, o sea, nosotros trabajamos para nuestros pacientes. Toda la odontología debe tener, toda la medicina, todas las ciencias de la salud tienen que tener al paciente en el centro. Él es el protagonista y lo único que hacemos es readaptar las posibilidades que tenemos para hacer los mejores tratamientos en nuestros pacientes. Entonces, lo que no tenemos que hacer es perder el norte de que lo importante no somos nosotros, lo importante no es la tecnología, en todo caso la aplicación de la misma, pero para tratar a nuestros pacientes. Lo importante es el paciente, ese es el centro. ¿Alguna aplicación que consideres que dentro de la odontología a destacar con IA? Cuéntanos algo, sí, cuando ya hablamos de aplicaciones que consideras más prometedoras de la IA aplicada a este campo. Llevándote un plano un poco general todavía, más que, es decir, al campo de la medicina, más que el de la odontología pura, por ejemplo, yo siempre en mis presentaciones lo digo, yo tengo una aplicación en mi propio móvil, que obviamente, como todas las buenas aplicaciones, es de pago. Se abusa mucho, ¿verdad?, del uso de las gratuitas, pero la gente no sabe luego lo que se hace con esa información. Si quieres algo que funcione, hay que pagarlo, eso es de toda la vida. Pues tengo una aplicación que me escanea 2 manchas que tengo en el brazo todos los meses y me dice la posibilidad de malignización de las mismas, y esa aplicación tiene MDR, es decir, Medical Device Regulation, lo cual quiere decir que tiene responsabilidad de alguna manera sobre el diagnóstico que me está dando, ¿no? Y la llevo en el móvil, y a mí me da una cierta tranquilidad pensar que cuando yo chequeo con la cámara de fotos del móvil esas 2 lesiones, pues me dicen no te preocupes, te baja a nivel de malignización. La propia aplicación, por ejemplo, si tiene alguna duda, consulta con los propios dermatólogos que ven más fichas con respecto a las mismas lesiones que yo tengo, por lo tanto me parece un producto, no voy a decirte la marca para no hacer publicidad, pero vamos, que me parece un producto estupendo, por ejemplo. Y eso lo hay en muchas más cosas, en muchas más. De hecho, se habla mucho ahora de ChatGPT, Gemini, Grok, todas la IA, la gente a veces no entiende bien, ¿no? Cómo sacarle más partido, pero está claro que la medicina es la que ahora a día de hoy más rentabilidad está sacando para diagnóstico. Si pudiésemos llevar ese ejemplo a la parte de la odontología. Puedo empezarte por software genéricos que llevan inteligencia artificial, que no están relacionados directamente con el típico usuario, por decirlo de alguna manera, ChatGPT, o te puedo dar alguna aplicación o insistir algo importante sobre cómo utilizar ChatGPT, por ejemplo, para aplicaciones en odontología. Algún prompt que podría ser potente, sí, ¿no? Por ejemplo. Simplemente podría comentarte, cuando tú en ChatGPT subes una radiografía, si el prompt que elaboras no es correcto, el programa te va a decir que no está preparado para evaluar una radiografía. Puede describir, pero no, por ejemplo, si le has subido una radiografía de un implante para que te lo identifique, no te lo va a identificar. Pero el mero hecho de que cambies el prompt y le digas, actúa como un experto en implantología capaz de reconocer implantes, voy a subirte una radiografía, por favor, dime qué implante es este. No inventes nada. Automáticamente te da 2 o 3 hojas en las que te dice finalmente diámetro del implante, plataforma del implante, longitud del implante y con bastante probabilidad el implante que ha visto. O sea, la ingeniería de prompts es fundamental, ¿no? Para poder... Básica. Por lo tanto, ya no es cuestión de que todos llevemos ChatGPT o Gemini o Perplexity o el que nos dé la gana, sino que sepamos realmente la importancia del prompt, que yo creo que es algo que la gente todavía no conoce. Hay mucho desconocimiento, no solamente en este sector. Sí. Llevado a la robótica, ¿qué cambios crees que traerá? Pues nosotros estuvimos en Shanghái hace poco y en Dubái y vimos robots que ya operaban, ¿no? Y sé que vosotros desde la Complutense estáis liderando un poco este apartado. En medicina pues tenemos el Da Vinci, pero ¿crees que esta robótica puede llegar a tener sentido? Sí, yo creo que lo tiene todo. Bueno, nosotros tenemos el orgullo ahora mismo de haber sido los primeros que en el mes de julio en Europa hemos puesto un implante con un sistema totalmente robótico autónomo, ¿no? Que es el primero que se pone en Europa. Nos ha costado mucho tiempo porque desde que trajimos el robot
precisamente de China, hasta que nos han dado los permisos la Agencia del Medicamento para empezar con el trabajo, pues ha sido arduo, sobre todo cuando no eres una universidad y no eres una empresa que te dedique al tema de las patentes o al tema de la importación, ¿no? Ha sido un poco complicado, pero sí es verdad que ya tenemos los casos hechos, que ya los estamos haciendo de manera sistemática. Sí me gustaría matizar que depende mucho o sea, no toda la robótica es igual. Los robots que estáis hablando de medicina, que son básicamente el ROSA, el Mako, el Da Vinci, básicamente esos, y el Hugo, son los 4 robots más importantes que ahora mismo utilizados en quirófano en medicina. En realidad son sistemas robóticos, pero al final el que está operando es la mano del cirujano. No son sistemas en general totalmente autónomos. El que yo estoy hablando es un sistema totalmente autónomo. Tú programas la cirugía, tú programas las fresas que vas a utilizar y tu única función, lógicamente después de abrir el colgajo, si es necesario que lo abres tú, es poner cada una de las fresas en la cabeza del contraángulo del robot. Él entra solo, él hace el fresado, calcula las longitudes, para cuando tiene que parar, sale fuera de la boca del paciente de forma totalmente automatizada. Existen otros modelos menos desarrollados, el tipo Yomi, por ejemplo, que tiene en Estados Unidos, que va por una serie de estímulos hápticos, que es una adaptación de navegación dinámica, como pudiera ser un S-Guide, pero en vez de mirar a la diana, digamos que el propio brazo robótico te va guiando. Te he escuchado decir alguna vez en alguna conferencia que a veces se va quedando obsoleta, ¿no?, la tecnología que se va adquiriendo. Entonces, quería preguntarte si España, que tiene un crecimiento en odontología notable, cada año salen al mercado muchos odontólogos, hay cada vez las universidades están apostando más por crear programas, carreras y demás. ¿Crees que estamos preparados para la adopción de estas tecnologías, de estas nuevas tecnologías? España, ¿eh? Hablo ya de España, ya no de Europa. Bueno, yo lo primero que me gustaría dejar claro es que el nivel de la odontología en España no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún lugar del mundo. De hecho, es justamente al revés. Yo creo que a muchos lugares del mundo les gustaría tener el nivel que tenemos nosotros en general. Por supuesto, como en los cuentos de Asterix, siempre hay alguna aldea resistente, ¿no? Pero la realidad es que el nivel que tenemos es un nivel alto en general en odontología, tanto de preparación técnica como de preparación científica, etcétera, de lo que publicamos, etcétera. De hecho, tenemos personas en nuestro país que están, pues como Mariano Sanz, por ejemplo, que es como Eduardo Anito, que son personas que ahora mismo están referenciadas a nivel mundial como verdaderos líderes de la investigación y se les nombra más que a ellos que a cualquier persona, a cualquier dentista del mundo. Yo creo que eso es un orgullo para nosotros. Por lo tanto, tenemos un nivel muy alto. No hace falta salir de España para estudiar una buena odontología. Distinto es que los recursos determinados relacionados con la parte tecnológica en las universidades, lógicamente, y como tú muy bien decías, con esa obsolescencia programada tan grande que tienen, sean difíciles de negociar. De hecho, ahí nos encantaría tener un buen apoyo por parte de la industria que pudiera ayudarnos con programas que hicieran que pudiéramos tener siempre lo mejor de una manera, porque para que una universidad pueda invertir mediante un concurso en comprar 4 escáneres, el esfuerzo burocrático es enorme, aparte del coste económico. Pero es que si los 2 años se han quedado antiguados, el esfuerzo en volver a intentar tener otro nuevo concurso es terrible. Y eso sí que lo sufrimos, por lo menos en las universidades públicas, que es donde yo me muevo, lo sufrimos y lo sufrimos de una manera importante. ¿Ahí las privadas están cogiendo ventaja, en tu opinión? Por la parte de la inversión. Creo que no. Por lo menos en odontología. Creo que no, por lo mismo, porque en muchos casos la obsolescencia programada les hace ver que es muy poco rentable. No es rentable, exactamente. Claro, es muy poco rentable y los centros privados, lógicamente, se mueven por claramente objetivos económicos y las cuentas luego no cuadran. Ahí incluso es más generosa la universidad pública porque no tiene un interés mayor en ganar dinero, lo cual no quiere decir que, por supuesto, siempre haya honrosas excepciones, tanto en las públicas
como en las privadas. Yo, desde luego, como complutense, te digo que la nuestra es una de ellas, sin duda. Fíjate, hoy, Guillermo, se habla mucho de las profesiones, pueden estar en riesgo, ciertas profesiones, por el tema de la IA, ¿no? Hablan de 500 millones de puestos amortizados en 5 años. Bueno, las estadísticas son siempre para analizar en detalle. Pero ¿qué consejo le darías a los futuros odontólogos para no quedarse atrás con todo lo que viene? Cuando se formen en odontología, ¿qué consejo le daría a Guillermo? Bueno, yo tengo que decir que estoy obsesionado con la formación que doy en el grado, en mi propia facultad. Yo tengo un máster en nuevas tecnologías para posgrados, pero el nivel de las cosas que yo enseño a mis alumnos de 20 años, de 19 años, es increíble. Es decir, mis alumnos el primer día que toman una impresión con alginato escanean con un escáner intraoral. Por lo tanto, el primer día. Su primer contacto con una toma de impresión es al mismo tiempo analógica y digital. Por lo tanto, esos alumnos, cuando salen en quinto, tienen muy claro que es un sistema CAD/CAM, tienen muy claro que es un software de diseño, tienen muy claro que es una impresora 3D, e incluso las han visto y las han utilizado dentro de las posibilidades que yo les ofrezco para invitarles a que vengan al máster, a ver cómo trabajamos, etcétera. Por lo tanto, cuando salen, ya salen con esa filosofía. Otra cosa es que, desgraciadamente, el mercado luego de la colocación de esos dentistas les lleve por un camino, les lleve por otro, donde los medios sean distintos, claro. Muy bien. Vamos ya con el último bloque. Vamos a mirar hacia el futuro, prótesis y demás. ¿Cómo visualiza la implantología dentro de 10 años con la IA y la robótica? Una visión a 10 años. Vamos a una década. A 10 años igual es un poco atrevido. A 15 años yo creo que, casi sin temor a equivocarme, ya lo hice en su momento con los escáneres intraorales y todo el mundo me miraba raro, y ahora todo el mundo me mira menos raro, pero yo creo que en 15 años los implantes, o muchos implantes, los pondrán los robots, los sistemas robóticos, pero no los pondrán los robots que citarán al paciente, llegará el paciente, se sentará, el robot le irá, abre la boca, le pondrá el implante. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho más normal, de algo que hacen en la industria automovilística, que hacen en las empresas de implantes, que tener autómatas es tener brazos robóticos que hacen funciones. Al fin y al cabo, no es más que eso. Automatizas habilidades al final. No tienes más que eso. Y el robot no se equivoca. El robot tiene una discrepancia de 0,1, de 0,2, de 0,3. No tiene mal día. No tiene mal día. No tiene que tener cuidado con si ha comido más fuerte o menos fuerte, si durmió bien, si durmió mal. Y aprovechar esas posibilidades, lo único que hacen es mejorar la odontología sin hacer perder de ninguna de las maneras ni un solo puesto de trabajo. Yo creo que casi al contrario. O sea, yo creo que siempre al final todo se compensa. Si se destruye un puesto de trabajo en un sitio, a la vez se crea un puesto de trabajo en otro sitio. Yo no tengo ningún miedo a la inteligencia artificial. Sí, a veces quizá a lo mejor la velocidad del cambio y la curva de aprendizaje de ciertas habilidades no es fácil a lo mejor para las nuevas generaciones que sí son digitales y todo el chassis digital lo entienden y no les cuesta. El tema a lo mejor es la generación anterior, ¿no? Esa transición. Bueno, algunos ya han abandonado directamente, o sea, lo que hacen es contratar a mis alumnos directamente, me los quitan de las manos. Yo quiero digitalizar la consulta, yo ya no quiero hacerlo, me mandas a alguien. Bueno, pues también es muy lícito, todos tenemos un momento en la vida, pero la realidad es que no podemos vivir sin una odontología digitalizada. Eso sin duda. Y desde el punto de vista de la industria, ¿consejo que le darías, por ejemplo, a una empresa como la nuestra de implantes en esa transición digital? Bueno, yo creo que vosotros lo estáis haciendo muy bien y a las pruebas me remito, por lo tanto, y tampoco me gusta darme consejos en cosas que no soy experto, y desde luego no soy experto en lo que sería una industria de implantes. Yo creo que hay que estar, sin duda alguna, con una oreja puesta en un lado y con una oreja puesta en el otro. Yo creo que las cosas van a cambiar, yo creo que los kits de fresas van a cambiar, que las filosofías y los conceptos de cirugía guiada van a cambiar, porque, como te decía hace un momento, los brazos robóticos, que ahora, por ejemplo, el que yo utilizo necesita ir cambiando la fresa de 2,3, la fresa de 2,8. La siguiente actualización del software, va a tener el robot una sola fresa y va a hacer un CAM exactamente igual que el que hacéis vosotros en vuestras empresas de implantes. Con una sola fresa va a fresar totalmente la forma del alveolo que necesita para el implante, y el implante va a entrar, no va a ir cambiando de fresas porque no va a ser necesario. Así es como yo lo veo. Incluso poder llegar a hacer predictibilidad, es decir, con poder tener a lo mejor un asistente
de IA que me pueda leer, por ejemplo, a lo mejor un CBCT, un escáner. Bueno, eso ya lo hacen. Pero mucho más, que sea capaz de diagnosticar. Eso ya lo hacen también. Y ahí tenemos mucha publicación de nuestro propio grupo de investigación. O sea, tenemos desde la parte más básica, por ejemplo, cualquier dentista hoy en día puede coger una panorámica, subirle a un software web y que en 10-15 segundos lo primero que hace el software es anonimiza la imagen para protección de datos, evalúa la imagen y te ofrece un diagnóstico de dónde está el implante, dónde está la caries, dónde está la corona, dónde está el foco periapical. Te lo da siempre en tanto por ciento de posibilidades, porque además es como trabajan siempre todos los sistemas de algoritmos de machine learning, etcétera, etcétera. Todavía se equivoca en algunas cosas, tiene algunos problemas cuando hay supernumerarios, etcétera, pero funciona ya muy bien. Yo tengo en mi propia consulta, además, varios software de inteligencia artificial. Cada vez que hago una radiografía, además se lo digo al paciente: mira, te voy a hacer una radiografía, pues mira, yo te veo una caries ahí, pero espérate que lo vamos a pasar por el software. Cuando el software identifica la caries y el paciente lo ve en pantalla, es mucho más creíble incluso que cuando se lo he dicho yo, curiosamente. Luego, en ese sentido lo hacemos. Relacionado con vuestros implantes, los software de cirugía guiada, ya por ejemplo de planificación, ya detectan automáticamente el nervio. Ya hacen todo tipo de segmentación automática de todos los dientes. Es verdad, igual te digo, que todavía tienen ámbito de mejora, que las segmentaciones tienen sus limitaciones y hay mucha publicación que dice: si segmentas el nervio y vas a medir ajustadito a la hora de poner un implante, ten cuidado, porque la segmentación a lo mejor no es 100% exacta. Pero eso va a variar, y ya hay software, por ejemplo, que incluso te detectan dónde está el espacio vacío y te hacen la propuesta del implante, la ubicación, el diámetro, la longitud del implante que tienes que colocar, y te pregunta si quiere que te fabrique la férula, por ejemplo. Brutal. Yo creo que si trasladamos 4 o 5 años más, en la medida que se vaya alimentando esa base de datos, será más certero. Esto ya ha pasado. Sí. La forma en la que devuelve la información, ¿no? Sí, pues eso es uno de los grandes problemas que tiene la IA ahora mismo, que las bases de datos, o sea, se trabaja mucho desarrollo de software con la misma base de datos. Por lo tanto, como la base de datos es siempre la misma, pues lo que ocurre es que los resultados de entrenamiento son siempre los mismos. Y es difícil. Nosotros estamos haciendo un estudio ahora mismo que lo que hace es trabajar con varios centros a la vez en el mundo, que van cooperando, van compartiendo los datos de cada uno de los sitios. De esa manera, y esto se va a trabajar muchísimo en el futuro, de esta manera la máquina aprende de todos los centros a la vez. Si es un centro asiático, evidentemente la forma física no es exactamente la misma que un europeo, la misma que un sudamericano, etcétera. Por lo tanto, eso también va a ayudar mucho. Perfecto. Una última pregunta, Guillermo, ya para cerrar el bloque. ¿Cómo podemos garantizar que la tecnología no sustituya el juicio clínico, sino que lo potencie? Pues esto es uno de los riesgos cuando derivamos a lo mejor o pedimos ayuda a algo externo, puede ser una IA. A veces dejamos que esa decisión la tome pues una inteligencia artificial. ¿Cómo podemos evitar? Bueno, la industria lo tiene claro, porque cada vez que hay una cosa de este tipo, al final tienes que marcar una casilla que dice: te recuerdo que esto es un software que tiene una capacidad de equivocarse y que la responsabilidad de lo que estás haciendo o lo que vas a hacer ahora mismo es tuya. Y cuando pones el tic en la casilla, entonces el software te produce la férula o te produce lo que sea, pero si no pones el tic no te lo produce. Y contestando en corto, yo te diría que el sentido común, o sea, no son más que herramientas estupendas que yo creo que nos están ayudando en todos los ámbitos de nuestra vida muchísimo, que todavía se equivocan en muchos aspectos y tienen que mejorar. Y si no, pues cógete y de repente a Siri hablará solo sin que le preguntes, o le preguntas cosas y te responde estupideces y cosas. Es decir, que tiene mucho ámbito todavía de mejora. Pero sin duda alguna, yo creo que está aquí sin duda alguna para quedarse, y que ya podemos utilizar muchas funciones de ella. Sobre todo por tu visión de todos estos años, sí puedes ir notando que en los últimos se ha acelerado, es muchísimo más útil que antes y quizá más certera. O sea, invitas a la gente a que de alguna forma entre en este campo. Desgraciada o agraciadamente, estamos en un periodo de curva exponencial. No me acuerdo ahora mismo, pero ya sabes que hay una especie de fórmula que la información que hay se duplica o se triplica. La ley de Moore. La ley de Moore. La ley de Moore. Es increíble la velocidad a la que se duplica la información que se tiene. Eso ha cambiado, es exponencial. Es exponencial. Entonces eso ha cambiado totalmente las reglas del juego.
Pues para cerrar te voy a hacer una pregunta, pero no te la voy a hacer yo. Te la ha hecho el doctor José Nar. Porque en el anterior podcast que lo entrevistamos estuvimos hablando de liderazgo y ética. Le dije, voy a entrevistar a Guillermo Pradíes. Sabes que ayer dejó la presidencia de SEPA y sé que os conocéis, sois amigos, Sí, por evidentemente. supuesto. Sí, Dije, ¿qué compañeros. pregunta le harías Sí. a Guillermo Pradíes? Y le dije, ¿de qué vais a hablar? Y dijo, pues mira, sobre el futuro de la IA en odontología. Y me hizo una pregunta que me hizo reflexionar también, ¿no? Me dijo, si realmente vamos a ser prescindibles. No, ¿Tu opinión? no, de ninguna de las maneras. Llegamos a un momento donde no sea necesario el... Absolutamente no. O sea, es decir, son herramientas. Yo no sé, yo creo que ha habido muchas películas que han hecho mucho mal. Terminator, ¿no? Sí, han hecho mucho mal. Yo creo que no. O sea, no tienen alma, no tienen sentimientos, no tienen emociones, son ecuaciones matemáticas, o sea, única y exclusivamente. Yo creo que, vamos, yo de momento estoy muy tranquilo. Que tengamos que modular, pero yo creo que lo más difícil de modular hoy es éticamente cuando uno tiene que decidir el coche si se va para la izquierda o para la derecha a la hora de pillar a 3 niños o a un señor de 90 años. Eso es un problema, pero la decisión no la toma la IA. Nosotros vamos a entrenar para que tome esa decisión, que será muy dura, pero que será entrenada por nosotros, no por la inteligencia. De hecho, hace unos años, hace 5 o 6 años, cuando estaban programando la conducción autónoma, estaban contratando a filósofos con los ingenieros, precisamente por las decisiones éticas. Claro. Si yo tengo que tomar la decisión de un momento que conduzco autónomamente, tengo que sacrificar a una persona o a una madre con su hijo, ¿qué decisión tomo? Sí, y es un algoritmo al final. El ejemplo es dramático, sí, pero deberá de ser solucionado de alguna manera, de la misma forma que si el que fuera conduciendo fuera un ser humano, también tendría que tomar esa decisión con las conclusiones y las consecuencias correspondientes, para bien o para mal. Fantástico. Pues para cerrar, te queremos hacer un regalo. Primero una taza de la Academy. Fenomenal. Que, fíjate, esta frase, para llegar a donde sueñas tendrás que pulir tus límites y en el camino abrir más las alas. Es un poco inspiradora. Bueno, es monísima y además, para que la tengas en tu desayuno. Además es muy analógica, ¿eh? Tengo que decirte que es muy analógica, o sea, preciosa, muy bien. Muchísimas gracias. Y luego te queremos regalar a cada ponente dentro de nuestros podcasts de la Academy, cada participante le regalamos, cogemos un libro. Ajá. A Anar le regalé el mío, que es el tercero que publico, la segunda edición. No sabía nada. Pero este no quiero que tenga el protagonismo ahora. Este lo regalo, está firmado. Muchas gracias. Para ti. Pero sí, fui hace 2 días a una librería a elegir un libro para regalarte a ti. Y dije, ¿qué libro le podría regalar a Guillermo Pradíes? Claro, pues le hago un prompt a Gemini y le digo, ¿qué libro le podría regalar tomando el rol, todo lo que hablamos, ¿no? Y me sacaba muchos libros de odontología. ¿Me reconoció? Lo primero de todo, sí, me conocía. Te reconoció. Sí. Y odontología no tendrá miles. Y claro, cuando hablamos de futuro, y tú lo has citado, hablaste de la ética. Y creo que un referente mundial para mí, histórico, es Aristóteles. Sí. Aristóteles tiene 200 libros, 30 y tantos publicados, pero tiene 3, concretamente sobre la ética, uno a su hijo, Ética Nicomaco, y luego La Gran Ética. Esto es un libro que recoge reflexiones éticas de esos 3 libros. Coge, pues, en este caso, Paloma Ortiz García hace una revisión de esos 3 tratados y coge pequeños fragmentos y te lo quiero regalar porque yo creo que por tu visión hacia el futuro, también por tu responsabilidad como docente y acompañar a las futuras generaciones, la ética debe estar presente. Seguro. Y es un libro que para mí me ha inspirado, lo he leído este verano y te lo quiero regalar. Pues muchísimas gracias. Y tengo que decir alrededor de estos, y hablando también de otro griego, cómo no, que hemos hablado mucho de inteligencia artificial, hemos hablado de que viene en el futuro, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de todo. Pero lo que no se nos debe olvidar una vez más es que lo que debe de imperar en nuestro trabajo diario es la frase de Hipócrates. Lo primero, no hacer daño. Totalmente. Que es para lo que estamos preparados. Así que mucha inteligencia artificial, pero controlando para que al final el que se beneficie sea nuestro paciente. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Guillermo, y seguimos. Gracias.